¿A cuántos de acá el Señor les ha concedido uno o varios sueños? Todos. ¿Y cuántos de los que estamos acá y de los que están en las redes se han sentado a preguntarle a Dios cuál es el sueño de Él? ¿Cuántos de los que estamos acá se han tomado el tiempo de decirle a Dios cuál es tu sueño? Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestro día a día, en los afanes de este mundo, en todo lo que queremos, en todo lo que nosotros anhelamos, pero es tan difícil para nosotros preguntarle a Dios qué quiere hacer con nosotros, preguntarle a Él y decirle: amado Espíritu Santo, ¿cuál es tu sueño para este día? ¿Cuál es tu sueño para este día? Él es el único que puede hacer realidad todos tus sueños. Él es el único. Pero para que Él haga realidad tus sueños, tú debes de ministrarle a Él. ¿Y cómo le ministras a Dios? ¿Qué es ministrar? Ministrar es servir o proveer cuidado espiritual a todos. Cuando ministramos a Dios, Él nos ministra a nosotros. Entonces nosotros podemos ministrar a los demás. Pero ahora en día hay un problema. Ahora en día nosotros no le ministramos a Dios. Entonces pocas veces Él nos ministra a nosotros. Pero entonces nosotros queremos ir a ministrar a los demás. Y con Dios no es así. Porque ahora en día mucha gente quiere la multitud. Ahora en día mucha gente quiere la bendición. Ahora en día mucha gente quiere la unción. Pero se olvida del que da la unción. Se olvida de aquel que te da todo a ti. No le ministramos. Ahora yo me sentía con mucho gozo en mi corazón, porque estas alabanzas, yo veía a la gente brincar, yo veía a la gente cantar, y yo veía que estaban ministrados. Yo veía que ustedes, todos nosotros, estábamos ministrados por el Señor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que tú primero ministraste a Dios, de que tu ofrenda ministró a Dios, de que tu boca cantándole a Él, tú le ministraste a Él, por eso Él te ministró a ti. Amén. Hoy vamos a ministrar sobre el tema: el sueño de Dios en tu vida. ¿Cómo se llama el tema? Acompáñenme en Hebreos 1, del 1 al 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acá podemos ver el poder y la magnificencia de Dios. Antes el Señor nos hablaba por medio de profetas, por medio de maestros. Eso no quiere decir de que ahora no los hay, sí, pero ahora muchas veces manipulan la palabra. Ahora muchas veces manipulan la palabra. Entonces el Señor nos dio un gran regalo. Nos dio un gran regalo, y es esa comunicación directa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para completar el regalo nos dio el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él merece todo de nosotros. Él merece que cuando nosotros nos levantemos, lo primero que hagamos es darle la oración y la alabanza y ministrarle a Él. Que lo primero, yo sé que a muchas iglesias les cuesta arrodillarse en alabanza, adorar a Dios, a postrarse delante de Él, porque quizás se les ensucian sus pantalones,
porque quizás qué dirá mi compañero del lado. Y hay veces que el Señor nos ministra tanto, tenemos que contener nuestro llanto por pena de qué dirá el que está al lado. Tú no debes de contristar al Espíritu de Dios. Si tú tienes ganas de llorar, llora. Si tú tienes ganas de saltar, salta. Si tú tienes ganas de gritar, grita. Si tú tienes ganas de salir acá adelante y tirarte, tírate. Porque es que nadie va a hacer lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Nadie. Amén, así es. Es un acto de reverencia y humillación. Ven. En el Nuevo Testamento la palabra adoración equivale al término griego proskuneo, que viene de pros, que significa hacia adelante. ¿Significa qué? Hacia adelante. Y cuneo, que significa besar, es decir, proskuneo, es besar la mano del rey en inclinación hacia adelante. Entonces tú debes de saber el tiempo de alabarle, de brincar, de gritar, de agradecerle por todas sus maravillas, pero también debes de saber el momento de adorarle, de arrodillarte, de inclinarte con reverencia delante de él, besar su mano, la mano del rey, la mano de aquel que no lo pensó 2 y 3 veces para dar la vida por ti y por mí. Tu adoración debe ser genuina, transparente y dedicada por completo a él. Cuando cohibimos el mover del Espíritu de Dios, entonces tu alabanza está dedicada para el que está al lado. Entonces tu alabanza está dedicada para ti mismo, no para él. Hay 3 cosas que son fundamentales para ministrar a Dios: búsqueda, alabanza y adoración. Estos 3 puntos fundamentales no pueden faltar todos los días en nuestra vida: búsqueda, alabanza y adoración. Pero ¿qué pasa ahora en día? El protocolo es bueno, pero hasta cierto punto. En muchas iglesias apagan el mover del Espíritu de Dios. Así es. Apagan el mover, ¿por qué? Porque entonces en la unción está el predicador, el Señor lo está usando sobrenaturalmente, y entonces ya está el reloj. Y entonces ya está la autoridad, que tenemos que someternos a nuestra autoridad, pero esa autoridad también debe de saber cuando hay un fluir del Espíritu de Dios. Pero entonces el fluir se apaga por el protocolo. Y también pasa con que muchos conciertos llegan a la iglesia después de la alabanza y la adoración. Ah, no, yo voy a la palabra. No, es que pueden abrir, que yo todos los días escucho alabanza. Error, porque tú no sabes si Dios no te va a hablar en la palabra y te va a hablar en la alabanza y la adoración. Tú no sabes eso. Tú vas convencido y convencida de que Dios te va a hablar en la predica, pero entonces resulta que tú sabes que Dios no te va a hablar en la predica, te va a hablar en la alabanza y en la adoración. Y entonces ahí es cuando te vas a postrar y vas a adorar. Entonces muchas veces, cuando estamos en los grupos, en los altares de fuego, o muchas veces estamos en la iglesia, entonces van 3 y 4 alabanzas, o 5 alabanzas, y entonces ya estamos mirando el reloj. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar? No, tú tienes que gozarte ese momento. Tú tienes que brincar, tú tienes que alabar, tú tienes que darle gracias a Dios. Tú tienes que decirle a Dios en ese momento si no has sentido nada. Dios, ¿qué pasa? Pellízcame, dile al lado que al cristiano que me dio un carpazo, pero yo tengo que moverme. Amén. Cuando hacemos esto, le ministramos a Dios, le decimos que sin Él nada somos. Por eso debemos tener muy claro el momento de alabarle. En el momento de adorarle, ministrar al Señor es practicar su presencia. ¿Qué es ministrarle al Señor? Es practicar su presencia. Si tú todos los días practicas la presencia de Dios, tú todos los días vas a sentirte ministrado por Él. Entonces tú vas a pasar por el lado de alguien y sin usted abrir la boca, vas a ministrar a esa persona. Pero no es por ti, es por lo que hay en ti. Porque Dios te ministró en la mañana, porque Dios depositó en ti en la mañana. Entonces tú no tienes que abrir tu boca, sino que tú pasas
ministras a esa persona. Amén. Acompáñenme en Deuteronomio 18, por favor. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Para qué? Para servirle. ¿Cuál era el significado ahora de ministrar? ¿No se acuerdan? El significado de ministrar es servir o proveer cuidado espiritual. Amén. Entonces acá la palabra de Dios nos dice: delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Los levitas eran encargados de llevar el arca del pacto y de la adoración del pueblo. Pero entonces muchas veces el pueblo de Israel era desobediente. Era desobediente como lo somos muchas veces ahora. Pero entonces los levitas eran los encargados de esa adoración. Y el amor del Padre era tan grande para el pueblo de Israel que así ellos muchas veces desobedecieron, pero si los levitas estaban en adoración, ministrando al Señor, entonces el Señor perdonaba eso. El Señor perdonaba eso. ¿Pero por qué? Porque estaban esos levitas. Y ahora en día, tú y yo somos esos levitas. Tú y yo somos esos levitas que tenemos que estar a toda hora con el fuego prendido. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Generación de fuego. Generación de fuego. El fuego no se apagará. El fuego no se extinguirá. Tienes que saber que tú fuiste marcado por Dios. Tú eres un levita. Amén. No podemos convertirnos en un ministro efectivo para el Señor hasta que no nos convertimos en un ministro efectivo al Señor. Así es. Me explico. No puedes ser efectivo para el pueblo hasta que primero nos seas efectivo para Dios. Tú no puedes ser efectivo para el pueblo. Tú no puedes ir a dar de lo que tú no tienes. Tú tienes que ir a dar de lo que el Señor ha depositado en ti. Tienes que ir a dar lo que Él ha depositado en ti. Amén. Pero entonces muchas veces dirán: no, Juan, pero es que el Señor, pero es que el Señor nada más deposita en aquellas personas que tienen 10, 15, 20 años del Evangelio. No, esa mentalidad está errada, amada iglesia. Dios ministra desde pequeño al que quiera. Amén. Hay dos puntos importantes. El primer punto es: ¿a qué edad puedes ministrar al Señor? ¿Ustedes qué creen? ¿A qué edad nosotros podemos ministrar al Señor? Yo la otra vez tenía un contrato en Sabaneta, estaba haciendo unos andenes. Y yo tenía un ingeniero, un trabajador mío de encargado. Y yo un día lo invité a la iglesia. Teníamos un evento de hombres. Yo le dije: Juan, vamos para el evento. Entonces me dijo: no, ¿sabes qué, Juan? No, es que mi papá y mi mamá son cristianos, pero yo todavía estoy muy joven. No, yo quiero todavía pasar bueno. No le dije nada, yo respetable. Pero ¿cuántas mentalidades de esas hay ahora? Que el evangelio solo es para los viejitos. Que el evangelio solo es para los de 30 para arriba. No. El evangelio es para toda generación. ¿Para toda esa generación de qué? De fuego. Amén. Entonces, ¿a qué edad puedes ministrar al Señor? Primera de Samuel 3, del 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová. ¿Qué hacía? El joven Samuel. Acá hay dos palabras de ese punto: joven y ministraba. Siendo joven, ministraba. ¿A quién ministraba? A Jehová, en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Quieto eso. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hoy quieto. Si nos ponemos a analizar ahora, es lo mismo. Si nos ponemos a analizar ahora, es lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cada día escasea más. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así es.
día te invitan para un concierto, para un, ¿cómo se llama eso? Para un party, y van de una desbocados. Pero te invitan para la iglesia, o te invitan para un evento ministerial. Ah, no, es que yo no tengo tiempo, es que en el trabajo no me dejan. Y muchos se hacen incapacitar en Guayabados. Muchos se hacen incapacitar en Guayabados. ¿Por qué? Porque se está escaseando la palabra, se está escaseando esos obreros. Necesitamos más obreros. Amén. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? En el templo de Jehová. Todos se conocen esta historia. Para los que no la conozcan voy a resumir un poquito. ¿Por qué Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová? Porque su mamá desde pequeño lo consagró para Jehová. Desde pequeño lo consagró para Jehová. Así es, consagra a tus hijos. ¿Quién de acá tiene hijos? ¿Quién de acá ha consagrado a sus hijos para Jehová? Y el que no lo ha hecho, es hora. Es hora de que lo traigas acá, no te dé pena. Es hora de que lo traigas acá al templo y que nuestro pastor lo unja y que entregue su vida para el Señor. Que entregue su vida para el Señor, porque la palabra de Dios dice que Él cuidará nuestra descendencia. Él cuidará nuestra descendencia. Entonces no depende de Dios que tu descendencia sea temerosa de Dios, depende de ti y depende de mí. Porque si tú no consagras a tus hijos para Dios, entonces el mundo sí los va a consagrar. El mundo sí los va a jalar. El mundo sí los va a traer. El mundo que va, ay sí, cuando tengan un problema, cuando pierdan una materia, cuando se encuentren con un novio o con una novia, el primer novio o la primera novia, entonces no van a ir donde el papá y la mamá, no van a ir donde la presencia de Jehová, sino que van a ir donde aquel amigo erróneo, aquella compañía errónea. Y el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová. ¿Qué había hecho? Samuel todavía no había conocido la palabra ni a Jehová. ¿Cómo la conoció? ¿Qué estaba haciendo Samuel ahí cuando empezó el texto? Ministrando. Cuando tú ministras a Dios, entonces Él te da revelación de la palabra. Ahí dice la palabra muy clara, que Samuel no había conocido a Jehová, ni había conocido la palabra. Pero entonces él estaba ministrando a Dios, y Dios se reveló. Ni la palabra de Dios había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Acá vamos a cambiar un poquito la palabra. Entonces no vamos a decir Samuel, Samuel, sino que van a decir cada uno sus nombres. Cada uno sus nombres. ¿Qué hacía Jehová? Llamaba a Freddy, llamaba a Alex, llamaba a Mari, llamaba a Ana, llamaba a Julián. ¿Y qué les contestaba a cada uno de nosotros? Habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? ¿Y cuántas veces tú le has dicho, venme aquí, habla? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces has ignorado la palabra de Dios?
Cuando tú le ministras a Dios, no importa la edad ni el tiempo, Él se manifiesta y te ministra. Mucha gente dirá, pero es que Dios no es tan poderoso, pues. Entonces, ¿por qué hay que ministrarle pues para que Él aparezca? Dios está en todos los lugares. Sí. Dios está en las discotecas. Dios está en los prostíbulos. Dios está en las funerarias. Dios está en los almacenes. Dios está donde hay hambre. Dios está donde hay necesidad. Dios está donde hay alegría. Pero no se manifiesta. ¿Por qué no se manifiesta? Porque tú tienes que ministrarle. Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Pero solo Él se manifiesta donde hay un corazón contrito y humillado. Donde hay un corazón que no le da pena rendirse. Donde hay un corazón que le dice: heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Amén. El otro punto es: ministrar a Dios te sacará del anonimato. Así es. Ministrar a Dios te sacará del anonimato. ¿En qué momento Pablo empezó su ministerio? ¿En qué momento Pablo comenzó su ministerio? Quizás muchos dirán: no, cuando tuvo el encuentro cara a cara con el Señor, cuando le quitaron la descanso de los ojos. Vamos a la palabra de Dios en Hechos, capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿A quién de acá les gusta ayunar? ¿No le gusta ayunar? Amén, amén. Hay que ayunar. Hay que ayunar porque es que esa es una de las formas de buscar la presencia de Dios. Cuando tú te sometes a Cristo, cuando tú le dices: yo no puedo, yo tengo que someter mi carne, yo tengo que amarrar mi carne, pero yo no lo puedo hacer. Me falta dominio propio. Entonces yo ayuno. Entonces yo ayuno para que sea Él en mí. Entonces, ¿qué estaban haciendo acá todos estos varones del Señor? Ministrando a estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué les dijo el Espíritu Santo? Apartarme. Yo no sé cómo tú hayas llegado hoy acá a la iglesia. Yo no sé si tienes aflicciones. Yo no sé si tu vida está bien, si tu vida está mal. Lo único que yo sé es que si tú estás sentado ahí, es porque fuiste apartado para el Señor. Es que si tú estás sentado ahí, es porque el Espíritu de Dios te dijo: estás apartado para mí. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Y tú tienes que arrebatar esa promesa y todas las promesas. ¿Por qué? Porque esta palabra no es solo para predicar acá. Esta palabra es un manual de vida. Esta palabra, acá está el nombre de cada uno de nosotros, donde nos dice cómo podemos tratar a nuestros hijos, donde nos dice cómo podemos tratar nuestras esposas, donde nos dice cómo podemos administrar nuestros negocios, donde nos dice cómo podemos comportarnos con la demás gente, y lo más importante, nos dice cómo ministrar a Dios. Pero si tú no lees la palabra, escasamente vas a recibir favores de Dios. Escasamente vas a recibir favores de Dios. Y si tú estás sentado hoy acá, es hora de que tú empieces a ministrar todos los días a Jehová. Todos los días a Jehová. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Qué me dice cómo se llama la prédica? Amén. Muy bien, muy bien, muy bien.
Una galletita para allá, por favor. ¿Cuál es el sueño de todo lo que hemos hablado? ¿Cuál es el sueño de Dios en tu vida? Que le ministremos, que le adoremos. Dile al que está a tu lado, ¿cuál es el sueño de Dios en ti? Pero que se escuche, ¿cuál es el sueño de Dios en tu vida? Entonces el otro le contesta, que le ministremos, que le ministremos. Tienes que ministrarle, tienes que ministrarle. Y para terminar les dejo una palabra, que ese es el sueño de Dios en tu vida y en mi vida. Y dice Juan 4:23. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Ahora. No mañana. Ahora. Aquellas personas que tienen mentalidad, no, yo mañana busco al Señor. ¿Qué pasó con esa discoteca que se cayó ese techo encima? Que murió ese futbolista, yo no sé qué era. ¿Qué dijo él? Esta es mi última rumba. Mañana me consagro al Señor. No le dio tiempo. ¿Y cuántas veces ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces? No, yo me pego la última barrita. No, yo hago el último gol. Yo voy a entrar con el último banco. Y en esa última, ¡pam! ¿Por qué? Porque es que Satanás es astuto. Satanás es astuto. Pero entonces cuando tú te postras a adorar a Dios, Satanás, cuando tú hablas duro, él te escucha. Pero cuando tú te postras a adorar a Dios, te agachas, entonces Satanás piensa que estás derribado, que estás destruido. Pero cuando tú te levantas y dices amén y amén, ahí se le acabó toda la mentira del diablo. Porque él no puede escuchar tu mente. Él te vio postrado, pero entonces pensó que estabas destruido, pero estabas ministrando a Dios, estabas adorando a Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo adoramos? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Qué está buscando el Padre? Tales adoradores que lo busquen, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Apágueme hoy. Si tú no le adoras en espíritu y en verdad, no hay nada. Ese es el sueño de Dios en tu vida. Ese es el sueño de Él. Tú no puedes todos los días, Padre, dame. No. Tú tienes que sentarte y decirle, Dios, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer conmigo hoy? ¿A dónde me quieres mandar? ¿A dónde quieres que yo vaya? Yo sé que acá más de uno el Señor nos ha mandado a partes. Y han dicho, no, esas son las emociones. No, yo por allá no voy. A más de uno acá han estado en partes con personas y el Señor le ha dicho, mire que lo amo. Y han callado. Porque no se la creen. Iglesia, tenemos que creer que el Señor nos habla. Tenemos que creer que el Señor está ahí ministrándonos. Tenemos que creer. Pero entonces muchas veces nosotros ministramos a Dios. Él nos ministra a nosotros. ¿Sí o no? Pero entonces, a la hora de ministrar a las personas, nos da miedo. Nos da miedo. No, qué miedo que me diga. No, qué miedo. O muchas veces, como les dije cuando empezamos, antes de ministrar a Dios, sin que Él nos ministre a nosotros, queremos ir a ministrar. Entonces queremos ir a predicar a la multitud. Entonces queremos que la gente llore, que la gente se caiga cuando nosotros hablamos. Pero no estás buscando al que da esa unción. Estás buscando a ese que da la unción, a ese Dios, a ese Redentor, el que dio la vida por ti y por mí.
muchas veces, y ha pasado, en iglesias grandes, me llaman, ¿qué predica hoy? Bueno, ni te tal, no hay predica hoy, no, que no me gusta. Entonces, a los 8 días, propaganda, viene el predicador fulano de tal. ¿Cómo? En primera silla voy a estar. Se les olvida que no es el predicador. Se les olvida que es una vasija. Simplemente es un instrumento que el Señor usa para llevar tu palabra, como me está usando a mí, como los puede usar a ustedes. Pero nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Dios, el autor y el consumador, no en el hombre, porque somos débiles, porque muchas veces podemos fallar. Entonces, cuando tú pones los ojos en aquel que te ministra todos los días, entonces a ti no te importa quién vaya a predicar, a ti no te importa quién vaya a dar la palabra, porque en esa palabra de aquella persona el Señor te puede ministrar. Amén. Bueno, mi amada iglesia, pongámonos de nuestros pies. Vamos. ¿Quién quiere ministrarle al Señor? Dije, ¿quién quiere ministrarle al Señor? Ahora estás en la mejor posición para que puedas ministrar. Lo único que quiero Si tú quieres es con toda mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Yo quiero corresponder. Padre, queremos corresponder, Señor. Padre, queremos, Señor, darte un poco de todo lo que nos has dado, Dios. Que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad, Dios. Que cuando tú regreses, Padre, nos encuentres adorando, no nos encuentres adorando al mundo, alabando al mundo, Señor, sino que nos encuentres, Señor, predicando tu verdad, predicando tu evangelio, Señor, predicando, Señor, esa palabra viva y eficaz, Señor. Que tú nos encuentres, Padre, ministrando, Señor. Padre, y te pido, Señor, que nos toques. Espíritu de Dios, sopla tu rúa en esta noche sobre nuestras vidas, sobre aquellas personas que están en las redes, Señor. Que tu rúa, poder, Señor, los cubra, los sople, Señor, y los transforme, Dios. En mi diario caminar, cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. ¿Quién quiere hacer la voluntad del Padre? Es la hora, no es mañana, no es pasado. Debes de hacer la voluntad del Padre hoy, porque quizás mañana ya no hay, quizás mañana ya no hay tiempo, quizás mañana ya no hay tiempo. Háblale a tu familia de Dios, háblale a tus hijos de Jesucristo, háblale a tus abuelos de aquel que te salvó, háblale a tus vecinos de aquel, háblale a esos vecinos que cada 8 días toman. Muéstrales, porque tú eres un testimonio andante, tú eres esa Biblia que muchos van a ver solo a ti. Muchos van a ver solo esta Biblia andante que eres tú. Entonces hoy póstrate delante de Jehová, hoy póstrate delante de Él y dile que tú quieres hacer su voluntad en su vida. Dile que tú quieres rendirte, dile que tú quieres ofrecerte como un olor fragante delante de Él. Dile que tú quieres hoy entregar tu vida, tus hijos, tu matrimonio, tu empresa, tu empleo, pero que te mueva, que te ministre, porque tú no quieres seguir así. Ahí donde estás, dile, tú no quieres
sin venir a la iglesia, sin un porqué. Dile que tú quieres venir a la iglesia con un motivo, y ese motivo es de ministrarle, de buscarle, de alabarle. ¿En dónde estás? Es la hora que tú le digas: Padre, heme aquí. Así como Samuel le dijo: Padre, heme aquí. Soy joven y apenas te conozco, pero yo sé que grandes cosas tienes para mí. Yo sé que grandes cosas tienes para mi familia. Yo sé que grandes cosas tienes, Señor. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que pongas carbones encendidos, Señor, en cada boca. Que pongas tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Que pongas, Padre, el sentir como el hacer en cada uno de nosotros, Dios. No permitas que tu palabra, Señor, caiga vacía, Señor, sino que tu palabra dé un fruto del 100 por 1 y del 1 por 1000, Padre. Padre, que cada uno de los que estamos acá podamos ministrarte cada mañana, Señor. Podamos sentir tu presencia, Señor, y podamos quebrantarnos delante de ti, Señor, porque solo tú eres bueno, papá. Solo tú, Señor, haces las cosas posibles, Señor. Padre, que no sigamos buscando las añadiduras, sino que te busquemos primeramente a ti, como lo dice Mateo, Señor. Que primero enfoquemos nuestra mirada en buscarte a ti, en ministrarte a ti, Señor. Que tú lo usas, Señor, a aquellas personas fuertes, Señor. Tú usas a esas personas que tú, Señor, sabes que te buscan en intimidad. Porque tú diste ese regalo que fue el Espíritu de Dios, que Él escudriña nuestros corazones. Él sabe qué pensamos, Él sabe con qué intención hacemos las cosas, Padre. Hoy te doy gracias, Señor. Hoy te doy gracias, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, porque cada día estamos acá. No ha sido fácil, Señor. No ha sido fácil, Señor. Y me incluyo, Señor, porque no ha sido fácil seguirte, Padre. Pero, Padre, hay algo dentro de mí, Señor, que no me deja de volver, Señor. Es ese amor que tengo por ti, Señor. Es esa promesa que me hiciste, Señor, de salvar mi familia. Es esa promesa que me dijiste, Señor, que puedo predicar en tu evangelio, Padre. Es esa promesa, Señor, que tú me has dicho, que no has visto, Señor, nada, Señor, sin que tú lo hagas, Padre. Todas esas promesas que tú nos has dado, Señor, hoy las avivamos, hoy las recordamos y las atesoramos, Señor. Hoy las atesoramos, Padre. Padre, que cada uno de los que estamos acá podamos volver a nuestras casas, Señor, con tu compañía y con tu bendición, Señor. Que podamos, Señor, llegar a nuestra casa y alabarte y adorarte y seguir, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.